Hola, buenas noches. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y esta palabra se encuentra en Mateo capítulo 8. Vamos a leer del versículo 23 al 27. Quiero pedirte disculpas porque he estado bastante afectado de la garganta. He pasado unos días de una gripecita que me ha tenido bastante afectado la garganta, pero no quiero dejar de compartir esta palabra contigo. Mateo 8, capítulo 8, versículo 23 al 27, y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero fíjate lo que dice de Jesús: pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En otras palabras, sálvanos, que nos estamos muriendo. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, hablando de los discípulos, se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero ir al versículo 26, que le da título a nuestro mensaje. Dice: él les dijo: ¿por qué teméis? El mensaje que quiero compartir contigo se llama precisamente así: ¿por qué teméis? Mateo 8, 23 al 27 en el versículo 26 específicamente, hace esa pregunta a Jesús. ¿Sabes que la gente que estudia la Biblia dice que 365 veces está escrito esta palabra, no temas? La palabra temor está escrito 365 veces en la Biblia, y eso quiere decir que tal vez existe un no temas para cada día de nuestro año y de nuestra vida. Pero sabes, me llama la atención ¿por qué teméis? Porque me llama la atención porque no fue un ¿por qué teméis? Así como un padre que regaña a un hijo y le dice: ¿por qué tienes miedo? No fue una pregunta con ira, no fue una pregunta con rabia. El maestro está durmiendo, los discípulos se asustan, lo levantan porque las olas pasaban y cubrían la barca, y ellos nos despiertan y le dicen: maestro, levántate, nos estamos muriendo. Y la pregunta del maestro fue: ¿por qué teméis? Fue una pregunta hacia sus discípulos diciendo: ¿por qué los veo que están asustados? ¿Por qué en este momento donde las tormentas se levantan, donde los vientos están fuertes, donde temen por esta situación, esta tormenta que está ocurriendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no confían en mí? Porque fíjate que luego le dice: ¿acaso no tienen fe? Y ahí quiero compartir esta palabra hermosa contigo. ¿Sabes? Esta tormenta particularmente vino de repente a la vida de estos discípulos. Y cuando te digo que vino de repente es porque ellos entran a la barca y dicen que Jesús se subió a la barca y ellos le siguieron a la barca. Y en ningún momento registra que en ese momento estaba cayendo una tormenta, había una tempestad, había un palo de agua. En ningún momento registra eso, solamente registra que ellos comenzaron a navegar. Y de repente dice la Biblia que se desató. Y cuando algo se desata es porque estaba atado, porque estaba controlado, porque estaba tranquilo. Pero de repente se desató una tormenta. Y se desata una tormenta de tal manera que los discípulos sienten extremadamente miedo. Y recordemos que entre ellos habían hombres que eran pescadores, hombres que estaban acostumbrados al mar, hombres que estaban acostumbrados a navegar. Pero yo me imagino
lo fuerte de esta tormenta, aunque ellos estaban acostumbrados a navegar, ellos tuvieron miedo. Aparentemente no era una tormenta normal, aparentemente no era una tormenta sencilla como la que ellos podían manejar. Aparentemente aquí había algo más que estaba ocurriendo, que se les salía a ellos de control. Y no es para menos. Yo no sé cuántos han navegado aquí de noche, pero el mar de por sí de día, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un callo, tal vez a una isla, de un puerto a otro, por muy cerca que sea. Siempre esa lancha, esa embarcación ahí donde uno se va causa temor, ¿no? Y uno siempre va con ese respeto que se le tiene al miedo. De día y con el mar tranquilo, usted siente miedo. Imaginémonos por un momento este escenario donde estos discípulos se encontraban en ese momento con una tormenta tan fuerte que dice que las olas pasaban por encima de la embarcación y por supuesto se estaba llenando de agua y se estaba hundiendo. Era un mar abierto y ellos sabían que lo que estaban enfrentando o lo que ellos estaban enfrentando no era fácil y tuvieron miedo. ¿Tenían tal vez razón de tener miedo? Esa es la pregunta. Esa es lo que Jesús les viene a preguntar cuando ellos van a despertar. Jesús estaba en esa barca. Jesús se había montado en esa barca. Ellos tenían la seguridad, lo veían ahí. Veían que Él estaba ahí con ellos. Ellos sabían que Él estaba. Pero sin embargo, esta tormenta era tan fuerte, pero tan fuerte, que comenzó a doblegar sus corazones. Porque ellos sabían que por mucha experiencia que ellos tenían como pescadores, muchos de ellos, que por muchas veces que ellos hubiesen navegado, ellos sabían que esto se les había salido de control. Y sabes, muchas veces nuestra confianza como seres humanos llega hasta donde nosotros sabemos que podemos controlar la situación. A veces confundimos esta confianza que sentimos hacia nosotros mismos por nuestras propias fuerzas con fe. Porque, ¿sabes? Decimos cosas como que, bueno, sí, yo sé que estoy enfermo, pero yo sé que Dios me va a sanar. Porque el doctor me dijo que si yo me tomo tal tratamiento, si yo hago esto, entonces hay cierta fe, es verdad. Hay cierta confianza en Dios, pero hay cierta confianza en que aún podemos controlarlo. Sí, yo sé que la deuda es grande, pero mi contador me dijo. Entonces cuando humanamente entendemos o sabemos o pensamos que todavía podemos controlar una situación, entonces tal vez en ese momento nosotros es más fácil, es un poco más fácil creer y es un poco más fácil tener fe. Pero cuando las cosas que pasan, cuando las cosas se salen de control, cuando ya no sabemos cómo controlarlos, y ahí el corazón comienza a entrar en desesperación. Ahí la duda, que es lo contrario a la fe, comienza a tocar nuestra puerta y comenzamos a decir, ¿qué está pasando? Ahí no nos acordamos a veces que el maestro está ahí, que aunque está durmiendo puede ser en silencio, puede estar descansando, pero el maestro no deja de estar ahí en la barca. Ellos estaban seguros que su Dios estaba ahí acostado. Sin embargo, las olas eran tan fuertes, la situación. Ve la tormenta como cualquier situación que pueda llegar a tu vida. Ve la tormenta como cualquier situación que pueda estar tocando tu puerta, tal vez de repente. Tal vez comenzó de repente, como ha estado comenzando los de repente de la humanidad, del mundo entero en estos momentos. Y cuando esos de repente tocan la puerta y son tan grandes que sabemos que no podemos controlarlo, entonces en esos momentos tal vez es un momento de nosotros decir, wow. Y es ahí donde nuestra fe comienza a fallar. ¿Por qué te digo que nuestra fe comienza a fallar? Porque la fe de estos hombres de Dios, de estos discípulos, comenzó a fallar. Tú dices, hermano Ender, ¿cómo sabes tú que comenzó a fallar su fe? Mira, pasan dos cosas. Ellos tal vez, cuando vieron la tormenta, pensaron que podían controlarla, pero cuando vieron que era incontrolable, que nuestra barca, que su barca se estaba llenando de agua, que las olas eran más grandes que ellos, y vieron su vida en peligro, ellos salieron corriendo a despertar a Jesús y no le dijeron, Señor,
levántate y haz algo. Pero le dijeron, Señor, nos vamos a morir, perecemos. No tienes cuidado, dice otra versión. Señor, levántate, no tienes cuidado que nos vamos a morir. Y en ese momento surge esa pregunta, por eso en ese momento el Señor les hace esa pregunta, no con ira ni con rabia, sino, ¿por qué tenéis miedo? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza en mí? A ellos se les había escapado las cosas de las manos, y cuando a ti y a mí se nos escapan las cosas de las manos, cuando el mundo entero, que siempre ha sido humanista, que siempre ha enseñado hasta en escuelas que el hombre todo lo puede, que el hombre todo lo puede lograr, que todo está aquí en la mente, pero cuando al mundo entero se le escapan las cosas de las manos, a veces se hace esa pregunta, Señor, sí, mira al cielo, pero a veces más que fe hay cierta confianza. Tú escuchas hablar a la gente diciendo, la vacuna viene, ya lo consiguieron por allá, o ya consiguieron por aquí, o ya hicieron esto, y levantan su mirada al cielo, tal vez diciendo, Señor, confiamos en ti, pero levántate porque perecemos. Y hay una reflexión para todos y cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios y sabemos que el Señor está en nuestra barca, que Él no se ha bajado nunca y que Él siempre está ahí, que Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor te pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿No sabes que yo estoy contigo? A los discípulos le dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no confían en mí? Ellos habían caminado muchos años con el Maestro. Ellos conocían un Dios de milagros. Ellos conocían un Dios todopoderoso. Sin embargo, tuvieron miedo. Pensaron que iban a morir. No sé. ¿Qué pensaban ellos? Que la barca se iba a hundir y que Jesús se iba a hundir y iban a morir todos y Jesús también. Qué ilógico pensamiento, ¿verdad? Sí, el mismo pensamiento que a veces tú y yo tenemos. Cuando los problemas son tan fuertes, cuando la epidemia se convierte en pandemia, cuando nos mandan a quedarnos en casa, cuando sabemos que está muriendo gente y le decimos, Señor, levántate, no ves que perecemos. Y en ese momento que nuestra oración es esa, Jesús no viene a regañarnos y a decirnos, hombre, de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Jesús viene tal vez a susurrarnos al oído, como esa hermosa melodía que suena, a decirnos, hijo mío, ¿por qué tienes miedo? Yo estoy contigo. Mi palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pensamientos de bien y no de mal tengo yo para contigo, dice el Señor. Yo te tengo guardado en mi mano y nadie te puede arrancar de ahí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. Si tú y yo conocemos todas esas promesas y sabemos que Dios tiene esas promesas para nosotros, ¿por qué tenemos miedo? ¿Sabes? Esa era la pregunta de Jesús. ¿Acaso está faltando la fe en nosotros los hijos de Dios? A veces está faltando la fe en nosotros los cristianos. Y por eso tenemos miedo. ¿Acaso está faltando menos la confianza en aquello que podemos controlar y saber que para el Dios que nosotros servimos no hay nada imposible? Que para Dios sanarnos de cualquier enfermedad es así. Que para Dios cambiar una situación mundial, Él solo tiene que mover así. Dice la Biblia que la tierra, esa tierra que hoy en día se ve afectada, es el estrado de sus pies. Para Jesús cambiar la situación que tú y yo estamos viviendo en el mundo es sumamente fácil. Por eso hoy te invito a confiar en ese Dios maravilloso, en ese que hoy te está diciendo, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo todos los días del mundo. Y yo estoy permitiendo todas estas cosas
¿Quién creen ustedes que permitió la tormenta? Tal vez Jesús dormía y mientras Jesús dormía la tormenta quiso sorprenderlo. No, Jesús se montó en la barca y dice que se montó y él se recostó en un cabezal y ahí se durmió. Y él sabía que esta tempestad se iba a levantar. Y en ese momento él necesitaba ver el corazón de esos hombres que iban con él en la barca, a ver hasta cuándo, hasta dónde ellos confiaban en él. Dice la Biblia que Dios no hace nada sin primero mostrárselo a sus profetas. Y toda esta situación mundial ha sido anunciada. Aparte de que toda esta situación que estamos viviendo está escrito, ¿sabes? Está en la Biblia. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que saber que viene de parte de Dios todo esto. Que no es Satanás, no es el diablo el que causó todo esto para destruir tu vida, la mía, la de mucha gente. Que Dios tiene el control de todo. Que aunque Dios permitió esto, Él siempre va a tener el control. Pero Él necesita ver los corazones de todos los que estamos montados en esta barca y que sabemos que Él está ahí con nosotros. Hay temor en tu corazón, hay dolor en tu corazón, hay angustia en tu corazón. Le estás diciendo: Señor, esto se salió de las manos. Señor, esta pandemia ya está empeorando. Mira Italia, mira. Estás orando de esa forma. O le estás dando gracias a Dios porque Él permite todas estas cosas. Y le estás diciendo: Señor, aunque no entienda, yo sé que tú tienes el control. Tú vas a tomar el control y en su momento tú vas a demostrar que nosotros los seres humanos no teníamos el control de nuestras vidas. Los discípulos, por mucha experiencia que tenían como pescadores, por mucha experiencia que ellos tenían en el mar, no pudieron controlar el viento. Por mucha experiencia que tiene el mundo entero, por mucha ciencia, por mucha sabiduría, no han podido controlar lo que Dios controlaría con un tronar de sus dedos. Por eso hoy en el mundo entero el grande y el maravilloso se llama Jesús, se llama Dios. Él permitió la tormenta, pero en el momento en que Él levante su boca, en el momento en que Él levante su voz y le diga a la tormenta: calma, cállate y obedece, en ese momento todo acabará. Nuestra oración siempre va a tener que ser: Señor, tú tienes el control, y nuestra confianza está puesta plenamente en ti. Pase lo que pase, consigan o no consigan la cura, nuestra confianza viene de Dios. Nuestra confianza viene de Jesús, que es el único que puede controlar lo que está pasando. Era el único que podía controlar el viento y el mar en esa tarde, en ese momento, en ese lugar donde estaban los discípulos. Y es el único que puede controlar el momento que está viviendo este mundo con esta pandemia que se ha desatado. El único que puede controlar esto se llama Jesús. Jesús puede hacerlo, Jesús quiere hacerlo, Jesús lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Pero Él te pregunta hoy: ¿por qué tenéis miedo? ¿Acaso no confías en mí? Jesús quiere que confiemos en Él así, como ciegamente, como hemos podido confiar. ¿Sabes qué? A veces tú y yo, cuando vamos a viajar, nos montamos en un aparato grande llamado avión, que tú y yo no tenemos la mínima idea de quién lo construyó. No tenemos la mínima idea de cómo se construyó eso, ni de qué material es, ni cómo funciona. Aparte, no tenemos la mínima idea. ¿Qué lo hace mantenerse en el aire? No lo sabemos. Tú y yo no sabemos el funcionamiento de ese aparato. No sabemos quién lo construyó, pero voy a ir un poco más allá. Tú y yo ni siquiera sabemos quién va a ser el piloto de ese avión. Ponemos nuestras manos cada vez que volamos en un piloto que ni siquiera conocemos. ¿Y sabes por qué nos montamos? Nos montamos en ese vuelo y vamos de un lugar a otro confiados, porque algunos hasta duermen
otros van viendo la ventana, otros van leyendo un libro, pero todos están confiados. Hay gente que se pone nerviosa si tiene que tomar algo, pero la gran mayoría va confiado y vuela muchísimas veces. Se hacen viajeros frecuentes. ¿Y por qué esta gente vuela con tanta confianza? Y la confianza de estas personas está puesto no en el que construyó, ni en el que hizo que esto volara, ni tampoco en el piloto, sino en que ellos piensan, o nosotros como viajeros pensamos, que estas personas saben lo que hacen, que ellos tienen el control y que ellos están capacitados para hacer lo que tienen que hacer. Y entonces en ese momento nos montamos en ese avión diciendo: el piloto está capacitado, el piloto sabe lo que tiene que hacer, el piloto sabe cómo despegar, cómo volar, cómo mantener el vuelo, cómo aterrizar. Y de esa misma manera Jesús quiere que tú y yo confiemos ciegamente en Él, a veces sin entender por qué la vida funciona como funciona. A veces no entendemos las situaciones, a veces no entendemos por qué un virus, a veces no entendemos por qué una deuda, a veces no entendemos por qué una discusión, a veces no entendemos por qué un problema, a veces no entendemos por qué una enfermedad, a veces no entendemos nada, a veces no entendemos cómo ocurren las cosas, pero el Señor quiere que confiemos ciegamente en Él, porque Él está capacitado, porque Él sabe lo que hace. Así como ese piloto sabe lo que hace y tú y yo ponemos nuestra vida en sus manos, hoy quiero decirte que Jesús sabe lo que hace y que tu vida y la mía está guardada en sus manos, y que Él no va a permitir que nada malo nos ocurra ni que nada malo nos pase, que Él no va a permitir que a ti y a mí nos ocurra absolutamente nada. Tu familia está guardada en Dios, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tu familia está guardada en ese Dios maravilloso, pero tú tienes que confiar ciegamente en Él, sabiendo, y llévate esto en tu corazón, sabiendo que Él sabe lo que hace. No, tú puedes decir: Señor, yo confío en ti, yo sé lo que haces. Entonces tu confianza ya no es como el que corre a decirle: Señor, levántate porque me estoy muriendo, sino ya es de lo que le toca la mano suavemente a Jesús y le dice: Señor, yo sé que la tormenta está fuerte, perdóname que te levante inclusive, pero sabes, esta situación yo no la entiendo, no la puedo controlar, se me salió de control, pero yo sé que tú sabes lo que haces y confío ciegamente en ti. Esa es la confianza que Jesús quiere que nosotros tengamos en Él. Por eso Jesús, en esta barca que se llama vida, en esta barca que se llama mundo, en el que estamos viviendo, al cual no pertenecemos, dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos de allá arriba, somos simplemente embajadores de Él aquí en la tierra. Que en esa barca el mundo se puede angustiar, el mundo entero puede correr y decir: Dios, nos morimos, perecemos, la gente está angustiada. Ha servido para que la gente salga corriendo a buscar a Dios, pero con esa confianza de hombre, sabiendo que si los chinos consiguen la cura, que si Estados Unidos está buscando la cura, que si de Israel va a venir la cura, que si la gente está buscando tantas cosas, queriendo confiar en el mismo hombre, no cometamos los mismos errores. Siempre tu confianza y la mía tienen que estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él pueda llegar a acercarse a nuestras vidas y decir: wow, aquí hay un hijo que me cree, que ciegamente en medio de cualquier situación o circunstancia me cree. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, y ese es el Dios que hoy, cuando tú lo levantas, te dice: tranquilo hijo, todo está en control. ¿Qué te está preguntando Jesús hoy? 2020, marzo del 2020, que nos sorprendió con todo esto. ¿Qué te está preguntando el Señor hoy? Te está preguntando: ¿por qué tenés miedo? ¿Acaso no tienes fe? O te está diciendo: yo sé que tú confías en mí y no se avergonzará jamás el que confía en mí.
Tal vez el Señor te está viendo y te está diciendo: hijo mío, gracias, porque tú sabes que yo tengo el control, porque tú sabes que yo sé lo que hago. El asunto de la fe no es el asunto de creer que existe Dios, va más allá. Es creer que ese Dios maravilloso que existe es tu Señor, es tu guardador, es tu proveedor, y que Él tiene el control de todo en tu vida. Aún los cabellos de tu cabeza están contados. Aún los cabellos de tu cabeza están contados y Dios tiene el control de todo. ¿Por qué tener miedo? Es un asunto más alto la fe. No es solamente creer que existe un Dios, sino que Él nos guarda. Es como aquello que escuché de aquel hombre que tenía la costumbre de cruzar edificios, rascacielos, de una azotea a otra en la cuerda floja. Ponía una guaya de metal, amarraba de punta a punta y solo con una vara él atravesaba esta cuerda de un extremo a otro, sin protección, sin malla debajo, sin nada. Y por supuesto, si él hubiese fallado en algún momento, iba a morir irremediablemente. Atravesó edificios de más de 30 pisos, iba a morir. En una ocasión este hombre llegó y quiso hacer esto con una carretilla de esas de cemento, de cargar, de construcción. Tomó la carretilla, la puso sobre la guaya y le preguntó a la gente: ¿cuántos creen que yo puedo hacer esto? Y la gente llegó y comenzó a aplaudirlo: wow, si tú puedes, tú eres el mejor. Y él llegó y agarró la carretilla y comenzó con su carretilla a pasar por la cuerda floja y llegó de un extremo a otro. Cuando llegó del extremo a otro, llegó y le dijo a la gente que estaba del otro lado, que lo aplaudía, le dijo: ¿cuántos creen que yo puedo hacerlo ahora con 10 bloques montados en la carretilla? Y la gente eufórica decía: claro que creemos, tú eres el mejor, tú eres el... wow, y lo aplaudían. Montó los 10 bloques, comenzó por la cuerda floja de un extremo a otro, edificio muy alto, llegó al otro extremo y la gente eufórica aplaudía tremendamente, estaba eufórico por lo que este hombre estaba haciendo. El hombre hizo una última pregunta y le dijo al público: ¿cuántas creen que yo puedo hacer esto ahora con estos 10 bloques y un hombre sentado sobre los bloques? La gente empezó a aplaudir eufóricamente y dijo: wow, tú puedes. Y pidió un voluntario. Y los aplausos cesaron. Y seguía pidiendo un voluntario. Y los aplausos no sonaban. Y repitió 3 veces: algún voluntario. Y nadie quiso montarse en la carretilla. ¿Hasta dónde estamos tú y yo aplaudiendo a Jesús? Estamos tú y yo aplaudiendo a Dios, creyendo que Él puede hacer las cosas, pero cuando tiene que ver contigo y conmigo directamente, cuando nuestra vida está en peligro, como con esto que está ocurriendo, o cuando la vida de un familiar, cuando algo está pasando en nuestra vida que nos involucra directamente, hasta dónde llega tu fe, hasta donde nosotros entonces arrugamos el corazón y decimos: no, hasta ahí no llego yo. Y salimos corriendo más bien a los médicos y a tanta gente, porque no podemos controlarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos aplaudiendo a ese Dios sabiendo que Él puede hacerlo, pero creemos que puede hacerlo con nosotros? Esta gente creía que este hombre podía hacerlo, sabían que él podía hacerlo, creían en su capacidad, sabían que era el mejor, lo aplaudían hasta quedar sin manos. Pero cuando a ellos les tocaba involucrarse, entonces ahí no creyeron tanto. Cuando les tocaba montarse en la carretilla,
y atravesar con Él la cuerda floja. Ahí todos dijeron no. El Señor está buscando personas que se atrevan a atravesar esa cuerda floja montada en la carretilla con Jesús. Estoy hablando de creerle a Dios incondicionalmente. ¿Es fácil? Nunca. No será fácil. Pero es una cuestión de fe, de saber que tu Dios lo puede hacer, que nuestro Dios sabe lo que hace, lo puede hacer y lo hará. Dios está buscando personas que confíen ciegamente en Él. La pregunta en esta noche nuevamente es: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Sabes que cuando Jesús permitió esta tormenta a los discípulos, muchas veces nosotros podemos preguntarnos, y después calmó la tormenta, y qué quería mostrarle a Jesús? Jesús había caminado con ellos, les había hablado de fe, les había hablado de muchas cosas que ellos podían. Tal vez Jesús les había predicado un mensaje sobre que ellos podían, que cosas mayores ellos podían hacer, que tuvieran fe. Pero Jesús algo quería mostrarles. Jesús no permite una tormenta, no permite una situación, sino es porque algo quiere mostrar a tu vida y a la mía. ¿Recuerdas Job? De oídas te había oído, tuvo que decir Job, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el Señor permite una tormenta, una situación en tu vida, en la mía, en un pueblo, en una nación o en el mundo entero, es porque algo Él quiere mostrar y Él quiere hablar. En esta ocasión Él quería decirle a los discípulos algo, y lo vemos al final en el último versículo, cuando ellos se maravillaron. Y te aseguro que desde ese momento no fueron los mismos. Y lo único que dijeron fue: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese día Él cambió el corazón de ellos, porque ellos sabían que Jesús estaba ahí, pero no sabían hasta dónde Jesús era capaz. No sabían que Jesús lo podía montar en la carretilla y podía pasar al otro lado. Y Jesús necesitaba 12 personas que fueran capaces de montarse en la carretilla con Él. Si el Señor ha permitido que este virus llegue a este mundo y que esto pase, es para que su nombre sea glorificado. Algo va a ocurrir y el nombre de Dios va a ser glorificado, créeme. Algo va a ocurrir para que el ser humano entienda de que no es con nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas de Dios. Algo va a cambiar, pero al final de esto, y haremos otro video, el Señor dirá, el mundo entero se pondrá de rodillas y dirá: wow, ¿quién es ese Jesús que aún las enfermedades del mundo que nadie puede controlar le obedecen? El Señor permitió esta tormenta y permite cualquier tormenta en tu vida. Llévalo a tu tormenta personal hoy, llévalo a tu tormenta, ese problema que tienes hoy. Todo lo que Jesús ha permitido y está permitiendo es para tu bendición, la mía, que su nombre sea glorificado, y que simplemente tú y yo al final de todo esto podamos decir: ¿quién es este hombre tan maravilloso que tiene el control de todo en el mundo? Dios te bendiga. Te amo mucho, tu hermano Enders Andrea. Y créeme, piensa siempre en esta palabra: ¿por qué debo tener miedo si el Dios de los cielos está conmigo? Dios te bendiga, te amo y espero que esta palabra sea de bendición a tu vida.